Pues, hermanos, ya estamos cerca de Navidad, ¿no es cierto? Ya estamos a una semana de Navidad. Sí, claro. Sí, ya empezó la primera posada, pero, ¿saben, hermanos? En esta época, en estos días que ha pasado en la televisión, en la radio, e incluso en la calle, escuchando a personas hablar, ellos dicen esta frase que ya está el espíritu de la Navidad, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se refieren con eso? ¿A qué se refieren cuando ellos dicen el espíritu de la Navidad? Bueno, algunos dicen que es compartir la buena voluntad. Eso es el espíritu de Navidad. O sea, ser amables con las personas, ser generosos con las personas. Para otros, el espíritu de la Navidad es compartir, por ejemplo, una coca, ¿no es cierto? Y que esa coca esté en la mesa, en el centro, para que todos podamos disfrutar de esa coca, que se diga del alcohol, ¿no? El espíritu de la Navidad es la fiesta en medio del alcohol, ¿no? Donde todos podemos estar gozosos, donde todos podemos estar contentos. Y ¿sabes, hermano? De hecho, leí que aquí en México, en estas fiestas, hermanos, en estas fechas, se gasta más del 45% del ingreso en alcohol. Imagínate, un mexicano se gasta más del 45% en alcohol en estas fechas de su ingreso. Esos son millones y millones de pesos, hermanos, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos están celebrando el espíritu de la Navidad, ¿no es cierto? Para otros hermanos, esta fecha es una fecha donde el espíritu de la Navidad se refleja como una tregua. En esta fecha no nos vamos a pelear entre familias. Nos vamos a respetar. En esta fecha no va a haber peleas entre nosotros porque vamos a celebrar el espíritu de la Navidad. Para otros más, el espíritu de la Navidad es dar regalos, ¿no es cierto? Este es el espíritu de la Navidad, dar regalos. Y para otros muchos más, el espíritu de la Navidad simplemente es estar con tus seres queridos, pasar tiempo con tus seres queridos. Para otros más, hermanos, el espíritu de la Navidad es algo triste. Es algo triste porque están solos, porque están deprimidos y eso les recuerda algo malo. Entonces, para ellos el espíritu de la Navidad es algo triste. Ahora, todo esto, hermanos, que acabo de mencionar, ¿es el espíritu de la Navidad? No. ¿Realmente todo esto es el espíritu de la Navidad? No. Hermanos, nosotros como cristianos debemos estar conscientes del verdadero espíritu de la Navidad. Y para conocer cuál es el espíritu de la Navidad, hermanos, cuál es el verdadero espíritu de la Navidad, debemos de hacer lo que todo cristiano hace, que es ir a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Buscar en la palabra de Dios y tenemos que buscar, por supuesto, el relato de la Navidad. Así que acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 41, hermanos, y ahora vamos a ver algunas personas, hermanos, que tienen algo en común, ¿ok? Estas personas que vamos a leer tienen algo en común y lo encontramos en Lucas 1, 41. Aquí vemos a la primera persona, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Dice así, Lucas 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Esta criatura era Juan el Bautista. Elizabeth en este momento ya estaba embarazada de Juan el Bautista. Y vean, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Detengamos aquí tantito, hermanos. Aquí tenemos la reacción de Elizabeth ante el futuro nacimiento del Salvador, ¿no es cierto? Y ella dice, bendito el fruto de tu vientre. Aquí encontramos una expresión de alabanza. Bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth estaba alabando a ese futuro Salvador. Luego vean,
Más abajo, versículo 67. Otro hombre, más abajo, versículo 67. Versículo 67. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, escucha, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Nota, es la misma reacción, ¿no es cierto? Zacarías, el papá de Juan el Bautista, alaba la llegada del Salvador, bendice a ese Salvador que iba a llegar, ¿no es cierto? Ahora, vean más adelante en Lucas 2, versículo 13, Lucas 2, capítulo 2, versículo 13, dice así, Lucas 2, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, escucha, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Detengamos aquí un tantito, hermanos. Aquí tenemos a los ángeles con la misma reacción, alabando a Dios por el que iba a venir. Y enseguida entran los pastores. Versículo 15, vean. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, escucha, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí tenemos también a los pastores alabando a este Salvador. Vean más abajo, versículo 25. Versículo 25, ahí mismo más abajo, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, escucha, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Detengamos aquí, hermanos. Este hombre bendijo a Dios. Ahora, nota, hermanos, que Elizabeth, Zacarías, los ángeles, los pastores y Simeón tuvieron algo en común con la llegada del Señor Jesucristo. Ellos tuvieron, escucha, el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Sabes qué es eso en común? ¿Sabes qué es eso del espíritu de la Navidad? Escucha, la adoración a Jesús. Eso es el verdadero espíritu de la Navidad, la adoración a Jesús. Ellos, hermanos, le alabaron, ¿no es cierto? Ellos le glorificaron. Y hermanos, el verdadero espíritu de la Navidad es eso, es adorar a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho. Hermanos, esto siempre lo debemos de tener presente en nuestras vidas. Siempre nosotros debemos de expresar gratitud y alabanza por lo que Él ha hecho enviando a su Hijo a este mundo. Nosotros tenemos que tener el verdadero espíritu de la Navidad, hermanos. Por desgracia y tristemente en estas fechas de Navidad nos ponemos a pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Andamos muy atareados. ¿Qué voy a hacer de cenar? ¿Qué voy a regalarles a mis sobrinos, nietos, etcétera? ¿No es cierto? Estamos distraídos, hermanos. Nos olvidamos de lo principal, que es que
Adorar al Dios por lo que Él ha hecho. Nos olvidamos de eso, hermanos. Pensamos en muchas otras cosas, menos en Dios. Lo olvidamos, hermanos. Y es cierto, hoy ya no se celebra a Cristo. Hoy ya no es felices Christmas, ¿no? Hoy es felices Holiday, o sea, felices fiestas. A Cristo lo han olvidado y las fiestas ahora han acaparado todo. A la gente solamente le importa las fiestas, los regalos, la cena, la convivencia. Y se han olvidado de lo principal, adorar a Dios por lo que Él ha hecho por este mundo. Hermanos, estas repeticiones de alabanzas que encontramos aquí en Lucas no son casualidad, hermanos. El Espíritu Santo inspiró a Lucas, ¿no es cierto?, para que él plasmara estas ideas aquí. Y nosotros viéramos, hermanos, que esto es lo importante, adorar a ese niño, adorarlo, porque él ya había nacido y él iba a salvar a este mundo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Solo por eso tenemos que adorar a Jesús, porque Él es Dios mismo. Ahora, hermanos, quiero que veamos la expresión de María, la madre de Jesús. Vean cómo ella se expresa en Lucas 1, versículo 46. Ahí atrás, Lucas 1, versículo 46, dice así la palabra del Señor. Lucas 1, 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y sus misericordias es en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló en nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos, para este punto, para estas palabras, hermanos, de María, ella ya sabía perfectamente que Dios la iba a usar. María ya sabía que Dios la iba a usar para traer al Salvador al mundo. Un ángel día atrás ya le había dicho eso. Ve versículo 35, ahí arriba. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas son palabras del ángel a María, diciendo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder del Altísimo te va a cubrir, y vas a tener a ese ser que nacerá y que será llamado el Hijo de Dios. María ya lo sabía, hermanos. ¿Y sabes qué dicen los católicos acerca de María? Los católicos dicen que María es la madre de Dios, ¿no es cierto? En cierto sentido, ella lo es, hermanos. En cierto sentido, ¿por qué? Porque María es la madre de Jesús, ¿no? De Jesús el Cristo. ¿Y quién es Jesús el Cristo? Es Dios, ¿no? Pero, hermanos, María no es la madre de Dios en el sentido que la naturaleza divina de María la agarra a Jesús. No. O sea, Jesús no es divino por haber nacido de María. No, hermanos. Ella simplemente fue el instrumento que Dios usó para dar a luz a Jesús, ese Dios hecho carne. ¿No es cierto? Pero María no le da la divinidad a Jesús. Por desgracia, hermanos, la Iglesia Católica Romana
ha hecho una mala teología de María, ¿no es cierto? Como si ella, hermanos, hubiera contribuido a esa divinidad de Cristo. Y la realidad, hermanos, es que la Iglesia Católica en su mayoría, y es más, en nuestro contexto latino, la mayoría de las iglesias católicas son un culto a María. ¿No es cierto? Aquí en México, hermanos, apenas acabamos de celebrar su cumpleaños, ¿no es cierto? El día 12 de diciembre. Toda la noche y toda la mañana, cohetes y cohetes. No pudimos dormir bien. Pero bueno, hermanos, ellos hacen ese culto a María. La pregunta que tenemos que hacer, ¿y Jesús dónde quedó? ¿Dónde quedó Jesús? Él es echado a un lado, ¿no es cierto? Él es marginado en segundo lugar, ¿no es cierto? ¿Sabes, hermano? La Iglesia Católica ha creado 5 doctrinas de María. 5 doctrinas de María. Estas doctrinas son extrabíblicas, o sea, no se encuentran en la Biblia. No se encuentran en la Biblia. Son inventadas por los hombres, son inventadas por la tradición, pero ellos tienen 5 doctrinas. La número 1, hermanos, es la Inmaculada Concepción. Ellos creen en la Inmaculada Concepción. Antes, hermanos, si tú naciste en este día, en el día de la Inmaculada Concepción, te ponían el nombre de Concepción, ¿no? Entonces, si conocen a alguien que se llama Concepción, probablemente fue porque celebraron el día de la Inmaculada Concepción, ¿ok? Pero, ¿a qué se refiere esto, hermanos? ¿A qué se refiere la Inmaculada Concepción? Bueno, esta doctrina, hermanos, enseña que María, no Jesús, María fue concebida virginalmente por su madre. Eso enseña esa doctrina. Y por lo tanto, ella es libre del pecado original. Por eso se llama la Inmaculada Concepción, porque ella fue concebida virginalmente por su madre. Esto hace que ella no tenga el pecado original. ¿Ok? Otra doctrina que se encuentra dentro de la teología de María es la impecabilidad de María. La impecabilidad de María. Eso quiere decir que María nunca pecó. Eso es la impecabilidad de María. María nunca pecó, por lo tanto María fue ¿qué? Perfecta. Perfecta. La tercera teología acerca de María es que habla acerca de la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María. O sea, los católicos dicen que María nunca tuvo relaciones con José y siempre se conservó virgen. Por eso ellos niegan que Jesús no tuvo hermanos, porque María fue virgen perpetuamente. ¿Ok? Otra teología de María es la ascensión de María. La ascensión de María. Ellos dicen, hermanos, que María nunca conoció la muerte. Ella ascendió corporalmente al cielo. Es la ascensión de María. Y por último, hermanos, esta teología de María dice que María es la reina del cielo. María es la reina del cielo. Ellos dicen que María tiene un lugar en el cielo, pero no cualquier lugar, ¿eh? Ella tiene una posición soberana sobre todo, incluso sobre Jesús mismo. Ella está por arriba de Jesús. ¿Por qué? Porque los católicos enseñan, hermanos, que Jesús a veces apela a su madre como soberana. O sea, Jesús tiene que ir con María para que María conteste las oraciones de los suyos. Por eso María es la reina de los cielos. Ahora, hermanos, ¿de dónde vienen todas estas enseñanzas? ¿De dónde vienen? Si tú buscas cuidadosamente y apasionadamente en las Escrituras, jamás lo vas a encontrar. Jamás lo vas a encontrar. Hermanos, no hay ni un solo versículo, ni uno solo que apunte a alguno de estos puntos. No hay ningún solo versículo. Todo es extrabíblico. Todo está sacado por fuera, no por dentro de las Escrituras. Esto es una teología inventada. Esta es una teología falsa. En pocas palabras, esto es un culto a María. Esto es un culto a María. Y María, hermanos, vemos que está en todos lados, ¿no es cierto? En estatuas, en nombres de carreteras,
en nombres de restaurantes. Hay millones de vírgenes Marías, ¿no es cierto? Aquí en México es no la Virgen María, sino Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? En otros países se le conoce como la Virgen del Rosario o la Virgen de Luján. También está la Virgen del Camino. Donde tú vayas hay una Virgen de tal, ¿no es cierto? Hay millones de vírgenes. Hermanos, María es venerada como si ella fuera digna de adoración. Como si ella fuera digna. Pero lo que realmente nosotros vemos aquí en las Escrituras, y es más, lo que vemos en sus mismas palabras de María, lo que ella misma dijo, es que ella no es digna de adoración. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero el retrato que los católicos le dan a María es un retrato pervertido, es un retrato malo que blasfema el nombre del Señor. Pero ahora, quiero que vean ustedes la verdadera María, la verdadera actitud de María. Dice ahí el versículo 46 de Lucas 1, versículo 46, empieza diciendo María, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nota estas dos palabras, engrandece, dice mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas dos palabras, alma y espíritu, son sinónimos. Se refiere a lo mismo, ¿ok? ¿Y a qué está apuntando? Está apuntando a su ser interior, a lo que ella es por dentro, a lo que tú eres por dentro. Eso es tu alma, eso es tu espíritu, tu ser interior, lo que tú eres por dentro. O sea, hermanos, escucha porque esto es importante. Vemos que el verdadero adorador adora a Dios desde lo más profundo de su ser. Desde lo más profundo de su ser. Lo más profundo de tu ser, hermanos, de ahí va a salir la verdadera adoración a Dios. Nota algo, hermanos, nota que esto no tiene que ver con ritos externos. Esto no tiene que ver con rezos. Esto no tiene que ver con obras que se deben de llevar a cabo. Esto no tiene que ver con presentarte a la iglesia ciertos días de la semana. Esto no tiene que ver con cantar himnos. Esto no tiene que ver con ofrendar. Esto no tiene que ver con escuchar el sermón. No. En esencia, la verdadera adoradora o el verdadero adorador adora desde lo más profundo de su ser. O sea, hermanos, la adoración verdadera tiene que salir de tu corazón, desde tu interior. Desde ahí tiene que salir tu adoración a Dios. Vean lo que dice Isaías 2:13. El profeta, sin perder Lucas 1, ya regresaremos. Isaías 2, versículo 13. El profeta Isaías 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Escucha las palabras de Isaías. Me equivoqué de versículo, pero solo escucha, hermanos. Dice Isaías, el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta? El pueblo honra al Señor con su boca, honra al Señor con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Te das cuenta? La adoración no se trata de ritos. La adoración de Dios, hermanos, no se trata de repetir solo lo que aprendes.
Estas palabras de Isaías que dice, con su boca y con sus labios me honran. Esto, hermanos, es lo que hacen las personas en Navidad. ¿No es cierto? Las personas de hoy en día, al festejar la Navidad, hacen esto. Ellos cantan canciones al Señor, ellos hablan del Señor, ellos hablan del espíritu de la Navidad. Ellos hacen esto y más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Su corazón está lejos. Ese es el problema, hermanos. Su corazón está lejos del Señor. Ellos no aman al Señor. Porque Dios, hermanos, no está en el centro de sus vidas. Dios no está en el centro de sus vidas. Dios está a un lado. Dios está lejos. Y por supuesto, ellos nunca obedecen a Dios. No obedecen a Dios. No quieren obedecer a Dios. ¿Sabes algo, hermanos? El verdadero adorador, el que realmente adora a Dios, adora desde lo más profundo de su ser. Adora desde su corazón. Y esa adoración no solo es interna, sino que también es una adoración intensa. Intensa. Vean, regresando a Lucas 1:46. Vean, Lucas 1:46. Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Detengámonos aquí. Dice María, engrandece. Esa palabra de engrandece, hermanos, en griego es megalino. Megalino. Engrandece. Y viene de esa palabra, de la palabra mega. Todos entendemos esa palabra de mega, ¿no? O sea, es algo grande. O sea, hermanos, María no solamente exaltaba, María no solamente adoraba al Señor de manera simple, no. Ella exaltaba, ella tenía esta mega adoración al Señor. O sea, ella, hermanos, desbordaba de adoración, ella desbordaba de felicidad, era algo intenso en su corazón, hermanos. Ella tenía un sentimiento intenso e incontrolable hacia Dios, hacia la adoración que quería darle a Dios. Ahora, hermanos, todos aquí hemos experimentado un gozo y una alabanza espontánea, ¿no es cierto? Todos lo hemos experimentado de alguna o de otra manera en nuestra intimidad o estando en grupo adorando a Dios. Sin duda, hermanos, todos hemos experimentado, todos los hijos de Dios, por supuesto, hemos experimentado esta adoración genuina y espontánea. ¿No es cierto? Ya sea que tú estés leyendo las Escrituras, que tú estés orando o que tú estés alabando por medio de la música, hermanos, siempre hay algo que nos hace decir, el Señor sea alabado, ¿no? Tu nombre sea alabado. Bendito sea el nombre del Señor por lo que estás leyendo, por lo que estás escuchando o por lo que estás orando al Señor, ¿no es cierto? Y de manera espontánea sale esa adoración, ¿no? Señor, alabado sea tu nombre. Señor, bendito seas. Y sabes, hermano, eso es algo que sale de tu corazón. No es algo que te fuerzan a que lo digas. No es algo, hermanos, que forzosamente tienes que hacerlo, no. Eso surge espontáneamente, ¿no es cierto? Y desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de tu alma. Bueno, con ese ejemplo sencillo podemos entender la adoración genuina. Esa es la adoración genuina, hermanos. El que adora a Dios desde su corazón y de manera intensa. Así como María, que decía, engrandece mi alma. O sea, que mi adoración sea algo espontáneo, algo grande, algo mega para ti, Señor. Dios quiere a los verdaderos adoradores, hermanos. ¿Sabes algo? Y esto es real. Dios menosprecia las adoraciones superficiales. No las quiere. Ve lo que dice Malaquías 1:8. Malaquías 1:8 es el último libro del Antiguo Testamento, atrás de Mateo. Malaquías 1:8
Malaquías 1:8 dice así la palabra del Señor. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Estas, hermanos, son preguntas retóricas. Son preguntas que sabemos la respuesta. Y es obvio, hermanos, a un rey, a un príncipe, no le vas a llevar algo malo, ¿sí? Tú tratas de buscar lo mejor para llevarle, ¿no es cierto? Si tú tuvieras una cita, hermanos, con nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y te dijeran, tienes que ir a verlo, pero le tienes que llevar un presente, por cortesía nada más, tienes que llevarle algo, ¿tú le llevarías algo malo? No, tú tratarías de buscar lo mejor, ¿no es cierto? Pero a Dios no importa, Él acepta cualquier cosa. Dios acepta cualquier cosa. No, hermanos. La adoración a Dios externa, falsa, Él la aborrece. Él la odia, hermanos. Dios aborrece a los falsos adoradores. Él no los quiere. Porque no es una adoración buena, porque no es una adoración genuina, no es una adoración que sale de tu corazón. Por así decirlo, simplemente son las migajas de tu adoración. Dios no quiere eso. Dios no quiere las migajas. Dios quiere todo. Las Escrituras enseñan todo o nada. No hay intermedios, hermanos. O es todo o no es nada. ¿Se dan cuenta? Dios aborrece, hermanos, a los adoradores falsos. Vean lo que dice Isaías 1:11. Espero no haberme equivocado. Si no, ponen atención a lo que voy a leer, hermanos. Isaías 1, capítulo 1, versículo 11. Vean lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 11. Dice así Isaías, por medio de las palabras del Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Escucha, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangres de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esa palabra de hastiado se traduce como harto. Estoy harto, no lo quiero. Ya no quiero sus sacrificios externos. Hermanos, nota que Dios no quiere lo que se hace de manera superficial. Dios no quiere lo que se hace de manera externa, religiosa. Para Él es algo que lo tiene hartado, hastiado. ¿A Él qué le gusta? A Él le gusta la adoración que es interna y que viene de un corazón genuino, de un corazón que está dispuesto a adorarle a Dios. Hermanos, María tenía esta correcta actitud de adoración. Ella estaba adorando correctamente en su interior, en su corazón. Y no solamente adoraba en su corazón, sino que su adoración era ¿qué? Intensa, ferviente hacia el Señor. ¿Y sabes? También aprendemos de María que su adoración era algo habitual. No solamente era interna e intensa, también era algo habitual. Vean lo que dice Lucas 1:46, regresando al versículo. Lucas 1:46 dice así la palabra de Dios. Lucas 1:46 dice, entonces María dijo,
engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, note estas palabras. La palabra engrandece y la palabra regocija. Esas dos palabras, engrandece y regocija, en el griego, hermanos, son verbos que están escritos en tiempo presente activo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto quiere decir que esta actitud de engrandece, esta actitud de regocijarse, hermanos, no están sujetas a las circunstancias que lo rodean. Porque muchas veces las circunstancias no son favorables, ¿no es cierto? Muchas veces las circunstancias que nos rodean no son buenas. Pero aún así, ella adoraba de manera grande y ella se regocijaba de manera continua, de manera activa. Eso quiere decir el verbo activo, o sea que es algo continuo que no se deja influenciar por lo que te está rodeando, sino que tú tienes esa verdadera actitud y lo haces continuamente, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque eso hace el verdadero adorador. El verdadero adorador adora continuamente, en cada momento. Es cierto, hermanos, quizás no con la misma intensidad de siempre, porque las circunstancias hacen que nuestras intensidades sean así, ¿no es cierto? Pero el Hijo de Dios, el verdadero creyente, hermanos, el que realmente conoce a Dios, su adoración va a ser un hábito en su vida. Un hábito en su vida. ¿Tú sabes por qué el creyente adora continuamente? Siempre en su vida, sin importar las circunstancias. ¿Sabes por qué lo hace? Es muy sencillo, hermanos. Porque esa adoración, hermanos, está basada y está dirigida a aquel que nunca cambia, a aquel que es inmutable, a aquel que es perfecto, a aquel que es soberano, a Dios. Por eso el verdadero creyente adora continuamente, porque él se enfoca en Dios. ¿No es cierto? Dicen las Escrituras que en Dios no hay sombra de variación, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y como sabes que no cambia, tú siempre lo adoras. De manera voluntaria en tu corazón, de manera intensa y habitualmente. A cada momento, porque Él no cambia. Entonces, hermanos, la adoración verdadera nunca va a cambiar, porque está dirigida a ese Dios que nunca cambia. Tu adoración siempre debe de ser la misma, hermanos, con esa misma intensidad, con ese mismo fervor. Por supuesto, y lo vuelvo a repetir, la intensidad va a cambiar, hermanos, va a variar de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a tus emociones. Pero en lo general, hermanos, nuestra vida debe de estar llena de adoración a Dios. Hermanos, nuestra adoración no se debe de limitar a días especiales. No porque estemos en el mes de Navidad tenemos que adorar a Dios. No, hermanos. O tampoco debemos esperar solamente los días felices para adorar a Dios. Es que si hoy me va bien, lo voy a adorar. Si hoy me va mal, pues lo pienso. No, hermanos. Nuestra adoración a Dios debe de ser una actitud continua. En cada momento. ¿Que sale de dónde? De tu corazón. De tu corazón. Desde lo más adentro de ti. Nota lo que dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10. Palabras de Pablo. 1 Corintios 10, versículo 31. Dice así, Pablo a los Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes, y dice Pablo, o haces cualquier otra cosa, o sea, hagas lo que hagas en tu vida, hacerlo todo para la gloria de Dios.
¿Te das cuenta que esto es continuo? Esto es a cada momento. No solo en algunas cosas, dice Pablo, en todo momento. Tu adoración a Dios debe de ser continua. ¿Te das cuenta, hermanos? Entonces, el verdadero adorador, hermanos, no solamente adora de manera interna, sino que también adora de manera intensa, de manera continua y adora con humildad. Con humildad. Vean lo que dice Lucas 1:48, igual palabras de María. Lucas 1:48. Lucas capítulo 1, versículo 48, dice así las Escrituras: ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Detengámonos ahí. Dice María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Nota, María se ve en lo más bajo, ¿no es cierto? María no piensa en exaltarse a sí misma. Ella reconoce que delante de Dios ella es una pecadora. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto no se trata de ella, sino que todo esto se trata de ¿quién? De Dios. Por eso María, hermanos, no se ve como una persona alta, sino como una persona baja. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no es cierto? Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde, ¿no es cierto? Dios ama al humilde. Dios ama al que se ve abajo. Vean lo que dice Isaías 66:2. Isaías 66:2. Isaías 6:6, versículo 2. Dice así, Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escucha, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios hizo todas las cosas. Dios hizo los cielos y los universos. Dios hizo a los animales y a todo lo que conocemos hoy en día. Pero Él no se mira en ello. Él no se fija en eso. Él mira a quién? A aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios mira a esa persona, a la persona humilde, a la que es pobre en el espíritu, hermanos. Él no se fija en el que se enaltece. Él no se fija en que se para su cuello y se hace ver el más grande de todos, ¿no? María, hermanos, María tiene esta virtud de humildad delante de Dios. María, hermanos, no podía comprender que Dios mismo se fijara en ella, porque ella reconocía que no tenía nada para ofrecerle a Dios más que su pecado, más que su bajeza. Ella era pobre en espíritu. Ella reconocía que estaba en bancarrota espiritual. Ella no tenía nada para ofrecerle a Dios. Ella era humilde de corazón, hermanos. Ella era humilde. Es muy fácil alardear de nuestros logros, ¿no es cierto, hermanos? Y cuando nosotros hacemos algo, aunque sea algo insignificante, tú lo ves como la más grande hazaña, ¿no? Porque tú quieres estar hasta arriba. Porque así es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. El hombre es orgulloso por naturaleza. Nos creemos mucho, ¿no es cierto? Pero, hermanos, si un hijo de Dios es alguien o es algo en su vida, es por pura gracia de Dios. Es por pura gracia de Dios. Dicen las Escrituras, todo don perfecto y toda dádiva viene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. De Él vienen las cosas, no de nosotros. Bueno, María sabía eso. María lo sabía. Ella estaba consciente que había recibido un don especial por parte de Dios. No porque era mejor, no, sino porque así lo dispuso Dios. Punto, se acabó.
Hermanos, esta es la actitud que nosotros debemos de tener. Porque si Dios te ha escogido como su hijo, como su hija, entonces, hermanos, tú debes de estar continuamente sorprendido de la misericordia y de la gracia de Dios en tu vida. Porque esa misericordia y esa gracia, escucha, te han alcanzado. María no era nada, hermanos. Ella no era nada en estatus social. Ella no era nada en estatus económico, hermanos. Ella simplemente era una sierva, esposa de un carpintero. En su vida no había nada especial. Pero ¿qué sí había? Una mujer piadosa. Una mujer verdaderamente piadosa. Que no se veía a sí mismo como piadoso. De hecho, hermanos, es algo interesante eso. Los verdaderos piadosos no se ven a sí mismos como piadosos. Al contrario, se ven con su pecado. Se ven con esa tendencia a pecar. Se ven en su bajeza. Eso hace un verdadero piadoso. Él reconoce su bancarrota espiritual. El verdadero humilde reconoce que no tiene nada para ofrecerle a Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Entonces, la verdadera adoración es interna, que sale de tu corazón, también es intensa y también es que humilde. Humilde. La pregunta que tengo que hacer, hermanos, es, ¿tú haces esto? ¿Tú lo haces? ¿Tú adoras en base a estos puntos? ¿Tú adoras a Dios de manera interna, ferviente en tu corazón, intensa y con humildad? ¿Tú haces esto, hermanos? Examina tu vida. Tu actitud de adoración, compárala con la actitud de María y ve si lo haces o no lo haces. Analízate, hermanos. Hay un punto más que quiero que veamos y con esto voy a acabar. Regresando a Lucas 1:46, vean lo que dice. Lucas 1:46. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija, ¿en quién? En Dios, mi Salvador. Escucha, hermanos, no solamente se trata únicamente de la actitud, también se trata de quién adoras. ¿A quién estás adorando? Tu adoración, hermanos, debe de ser exclusiva a una persona. ¿Quién es esa persona? Dios. A Dios mismo. Solo a Él. La adoración siempre es solo a Dios, hermanos. ¿Tú recuerdas la tentación de Jesucristo en el desierto? ¿Qué le dijo el diablo? Adórame y todo esto va a ser tuyo, ¿no es cierto? ¿Qué contestó Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios es el único digno de nuestra alabanza y de nuestra gloria. Hermanos, nadie ni nada merece alabanza. No a los santos, no a la Virgen, no a los ángeles, no a los animales, no a ninguna cosa creada. María sabía esto. María sabía que era una mujer baja, necesitada de un Salvador. Ella lo sabía perfectamente. Y que ella tenía que adorar única y exclusivamente a ese Dios Salvador. Vean lo que dice 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Dice así Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿y qué dice? Al único y sabio Dios, escucha, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único, hermanos. Él es el único que puede recibir la gloria y la alabanza. Hermanos, Dios es el objeto de nuestra verdadera adoración. Él es el objeto de esa verdadera adoración, hermanos. ¿Tú sabes por qué Dios adoró
¿por qué María adoró a Dios de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué María adoró a Dios de esa manera, desde lo más profundo de su ser, con intensidad, con humildad? ¿Por qué ella hizo eso, hermanos? Ella misma lo dice. Vean, Lucas 1:47. Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. Ella adoró a Dios porque reconocía que su Salvador iba a venir a salvarla de sus pecados. Esa es su motivación, hermanos. Ella iba a ser salvada. Hermanos, este Redentor vino, ¿no es cierto? Pero nota algo importante. Este Redentor, este Salvador, no vino a cambiar su estatus, ¿no? María siguió siendo la misma de siempre en términos terrenales, ¿no es cierto? Jesús no la hizo la reina del mundo. Dios no le dio dinero. Dios no la llenó de abundantes cosas. Ella era la misma en términos terrenales cuando este Salvador llegó. Pero ¿qué sí hizo ese Salvador, hermanos? Hermanos, Jesús cambió su vida espiritual. Ella, sin duda, ya no era la misma en términos espirituales. Ella creció en espíritu en Cristo Jesús. Ella se volvió grande en espíritu. Hermanos, ella sin duda ya no era la misma en términos terrenales, pero en espíritu ella iba creciendo, gracias a lo que Cristo hacía en ella. Hermanos, María adoró porque ella sabía que su Salvador iba a llegar. Y que no solamente le iba a salvar a ella, sino que iba a salvar a más personas. Ve, versículo 50 ahí mismo. Lucas 1, versículo 50 dice: y su misericordia, o sea, la misericordia de Dios, es de generación en generación a los que le temen. ¿Te das cuenta? María se goza y María alaba a Dios porque la iban a salvar a ella. Y no solamente eso, sino porque la misericordia de Dios se extiende a todo el mundo, que todo aquel que viene en Él puede ser salvo. Por eso ella adoraba de esta manera intensa y grande. Hermanos, de esto se trata el verdadero espíritu de la Navidad, de adorar a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es el verdadero espíritu de la Navidad. Y por lo que hará en los demás, por supuesto, en todo aquel que se acerca a Él. Hermanos, el verdadero espíritu de la Navidad es que Dios envió ese regalo supremo que es Jesús. El Dios hecho carne que vino a este mundo para salvar a pecadores como nosotros. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Dar adoración al único y Dios verdadero, porque gracias a Él, hermanos, gracias a que vino y murió en esa cruz, ahora nosotros tenemos vida eterna. No por nosotros, sino por Él. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Y nos llamó por fe, por medio de aquel que sufrió el castigo eterno. Hermanos, estamos a una semana de la Navidad. Y que esta semana, hermanos, y que esta Navidad sea motivo de alabanza y de adoración en tu vida. ¿Adorar a quién? Al único y Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Que el verdadero espíritu de la Navidad esté en tu corazón, hermanos. Amén. Oremos al Señor.